Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la Explanada. Arrancamos ya la última Explanada del año 2025, qué rápido nos ha pasado y más siendo todas las tardes junto a ustedes, pero bueno, nos vamos a despedir por todo lo alto porque menudo programazo tenemos por delante, ¿no se lo creen? Vamos a ello, navegamos por esas cosas que les traemos hoy porque esta tarde vamos a estar hablando con los alumnos de la especialidad de púa y flauta de pico del Departamento de Música Antigua del Conservatorio Profesional de Música y Guitarra José Tomás de Alicante, porque esta misma tarde a las 6:30 tienen su concierto, así que vamos a profundizar en todos los detalles que tienen preparado en ese repertorio que en apenas una hora estará ya tocando en vivo. En una tarde que también servirá para hacer repaso por lo que ha dado de sí el año 2025, esto sí, en el ámbito de las series, tanto nacionales como internacionales. Recuperamos a nuestro amigo y colaborador CJ Navas para hacer este riguroso ranking que servirá también para que estas navidades puedan sucumbir al arte de las series. Un día en el que tampoco puede faltar el arte y las exposiciones de la mano de Francisco Rubio, un ilicitano que aterriza en la Diputación de Alicante. Lo hace de la mano de Alamar. En unos minutos conocemos todos los detalles. Es uno de los musicales que más se ha representado a lo largo y ancho de todo el mundo. Más de 60 países ya han disfrutado de los encantos de las canciones de ABBA. Hablamos de Mamma Mía, que aterriza en el Teatro Principal el próximo mes de enero. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de sus protagonistas que nos va a adentrar en esta historia que nos traslada a Grecia. Y mucho más, señoras y señores, que nos guardamos como bases bajo la manga. Así que, como siempre les decimos, por favor, esto humilde consejo del día, si tienen hambre, vayan ahora mismo a por su merienda en los 17 segundos que dura la cabecera. ¡Vámonos! Muy buenas tardes, ahora sí que sí arrancamos, ahora sí que sí empezamos y lo hacemos hablando, como ya les hemos adelantado, al arranque del programa de música, porque, oye, que la Navidad también trae esto, muchísimos conciertos repartidos a lo ancho y largo de la comarca del Alacantí, pero este no es un concierto cualquiera y para hablar de todo ello hoy tenemos con nosotros a Mariela Díaz. Muy buenas tardes, bienvenida. Bien, gracias. Ella es profesora del Conservatorio de Guitarra de Alicante. Bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar de todos estos instrumentos que el nombre es antiguos, pero tú ya en la previa de este programa, mientras nadie nos escuchaba, nos has dicho antiguos por decirlo de algo, por darle una nomenclatura, pero de antiguos nada, porque están más vigentes que nunca. Vivos. Están muy vivos. Realmente es una especialidad de instrumentos de púa, comprende la bandurria y toda la familia, porque se conoce el laúd, pero realmente la bandurria es la bandurria tenor. Se conoce como el laúd español, porque realmente el laúd, si nos vamos al laúd, está el laúd árabe, que no tiene nada que ver con la familia de bandurrias. Y no solamente, por eso se llama instrumentos de púa, porque está toda la familia de bandurria, que hay como tesituras, que está la bandurria contralto, la bandurria tenor, y luego se estudia también mandolina, que ya digamos que aunque se estudia en España, es un instrumento, sabemos todos, más italiano, aunque también se adoptó en Francia, en Alemania y también en España. Todo ellos son instrumentos autóctonos, ¿no? de Totalmente. España, que nos han acompañado a lo largo de la historia, que poco a poco se han ido perdiendo, sobre todo de manera profesional, pero que sí que han permanecido en el folclore, pero ahora también a través de los conservatorios profesionales, que ahí tenéis una ardua labor, estáis recuperándolos y profesionalizándolos. Sí, cada vez hay más conservatorios en España que tienen la especialidad, y es verdad que Valencia, la Comunidad Valenciana ha tardado un poco porque el primer centro oficial que tuvo la especialidad fue Alicante, que se le agradece que hayan confiado en su momento su directiva
apostó totalmente por la especialidad, y eso hace 10 años solamente, que estamos desde 2015. En unos minutitos vamos a hablar largo y tendido de esta orquesta de instrumentos de púa que tenemos gracias al conservatorio, pero antes vamos a detenernos en una cita que tenéis en apenas una hora, así que vamos a ponerle la miel en los labios a aquella gente que nos está viendo para ver si se animan y bajan, porque tenéis un concierto a las 6:30 que bien merece la pena. Sí, por favor, asistir. Sí, porque bueno, realmente hacemos conciertos dentro del conservatorio, pero intentamos llevar también estos instrumentos a que conozcan la labor del conservatorio en otras salas de concierto de Alicante. Hemos estado en el ADA, hemos estado también en la sala de Mediterráneo, que está en Gadea, sí. Y luego también en espacios pequeños, pero esta posibilidad que nos han dado de tocar en la ermita, para nosotros es, porque es la primera vez que lo hacemos allí, y bueno, para nosotros es, y además en la fecha que estamos, y que no solamente van a tocar alumnos que ya están, que están ya en la especialidad, en edades, en 6º año de la especialidad, ya terminando prácticamente, sino también niños que prácticamente llevan 2 añitos tocando el instrumento. Más o menos, ¿qué edades comprenden los alumnos y alumnas que forman parte de esta especialidad de instrumentos de púa? Hace muy poquitos años se ha permitido a alumnos adultos, es decir, que ya no tienen la edad ordinaria. Edad ordinaria sería en elemental de 8 años a 12 y en el profesional hasta unos 18 años. Pero hace unos años se abrió la posibilidad de estudiar cualquier persona, es decir, da igual, simplemente hay que pedir como una carta pidiendo al conservatorio que tienes las ganas de estudiar la especialidad y puedes entrar tanto en enseñanzas elementales como profesionales. Y eso es un acierto, porque hay muchas personas que han tocado toda la vida este instrumento en la rondalla del pueblo y tenían muchas ganas de estudiarlo de manera profesional y ahora tienen la oportunidad. ¿Qué es esto de las rondallas? Para aquella gente que, oye, pues que ha vivido desconectada de la tradición folclórica, que nos ha acompañado también en la comunidad valenciana y no lo sepa, hacerles un resumen. Sí, a ver, se llaman orquestas o se pueden llamar rondallas, al final son como las bandas de música que en todos los pueblos tenemos, tanto para acompañar las danzas alicantinas o valencianas, los bailes de toda la vida, también acompañan muchas veces a la voz para poder rondar a las mujeres y hombres, sí, claro. Exacto, en los pueblos, pero también hacen un papel más clásico, que también tocan pues obras ya escritas para esa formación. Es decir, aquí tenemos en Alicante, tenemos la Federación Alicantina de Orquestas de Púa y Rondallas, y luego tenemos a nivel también autonómico la Federación Valenciana. Y están haciendo una labor impresionante de rescatar esos instrumentos y que no se queden en el olvido. Antes decíamos que estos instrumentos están más vivos que nunca. Para muestra un botón, el repertorio que vais a tener hoy en el concierto va desde piezas antiguas, recuperadas del barroco, pero también algunas piezas contemporáneas que tenemos de hoy día, que se han compuesto en estos momentos prácticamente. Correcto. Es que, bueno, tenemos literatura desde el barroco, clasicismo, romanticismo, tenemos también principios del siglo XX, literatura escrita para estos instrumentos originales, pero hay muchos compositores que ahora están descubriendo la tesitura y las posibilidades del instrumento y están escribiendo para orquesta de púa, de manera, es decir, la formación original. No es que se hagan arreglos para esta formación, sino que ya controlan la tesitura del instrumento y escriben y explotan el instrumento de manera técnica también. A nosotros que también nos gusta hacer mucha pedagogía, romper esa cuarta pared que tenemos evidentemente en la televisión. Vamos a interpelarles de nuevo, por favor, vayan hoy a las 6:30 a la ermita de San Roque con este concierto Ecos de San Roque que nos ofrecen los alumnos y alumnas del conservatorio, pero para seguir poniéndoles la miel en los labios, vamos, casi ponerles el abrigo y empujarles de casa y del sofá. ¿Qué tiene esto de especial? ¿Qué caracteriza un concierto de este tipo? Hombre, la idea es que luego mostrar un poco lo que estamos haciendo en el conservatorio, pero también que conozcan, vamos a hacer un recorrido por todas las épocas y que conozcan también el instrumento en otro perfil. Lo que más se conoce el instrumento es en la música popular, que está muy bien, que yo también la toco,
pero que y la aplaudo. Y lo aplaudo. Y soy la primera que me encanta el folclore y que me encanta acompañar a las danzas y lo gozo, pero que vean el instrumento también en un perfil más clásico, con un sonido completamente diferente. En ese entorno, ¿no? También, que es la ermita. Y luego que disfruten de niños que están tocando este instrumento de una manera maravillosa, y eso da orgullo, porque ya no es solamente ver a una persona adulta tocándolo. Bandurrias, laúdes, mandolinas, y además van a tener la oportunidad de escuchar prácticamente un sonido nuevo para aquella gente que no haya estado en contacto con ello, que es la flauta de pico, que la habéis introducido este año también en el conservatorio. Sí, la verdad que ya teníamos en la especialidad, ya teníamos dentro del departamento, tenemos hace muchos años el órgano, tenemos el clave, el arpa, llegó después los instrumentos de púa, y ahora este año ha llegado la flauta de pico, que es una especialidad totalmente nueva este año en el conservatorio. Porque, como decías, es una especialidad muy reciente en general, estos instrumentos de púa que llegaron al conservatorio en el año 2015, se cumplen este año 10 años. ¿Cómo habéis avanzado? ¿Cómo habéis crecido? Empezasteis con prácticamente 6 alumnos, no llegabais a la decena, y ahora, bueno, pues habéis ampliado. Sí, ha sido un trabajo duro y un trabajo pedagógico también muy programado, porque empezamos con 6 alumnos en el 2015, casi todos eran alumnos mayores que tenían las ansias de perfeccionar su técnica, y ahora tenemos, ya no es 6 alumnos, sino tenemos una jornada completa y media más, eso se traduce en unos 30 estudiantes. Pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Recordándole, ¿a qué hora tenéis el concierto? A las 6:30, por favor, a las 6:30. Pues por favor, ahí les esperamos. Vayan a la ermita de San Roque. Muchísimas gracias, Marila Díaz, por estar esta tarde con nosotros. Y vamos a ir a otra tradición alicantina. Si le pusimos también la miel en los labios el pasado jueves, al final no dio tiempo para verlo, y qué mejor hoy que nos estamos despidiendo por todo lo alto de esta primera tanda de temporada. Recuerden, volveremos a partir de 2026, pero oye, que el día 25 de diciembre hay una persona alicantina que da la vuelta al mundo, ¿no lo conocen? Es San Nicolás, para muchos Santa Claus. Había una vez, hace muchos siglos, un bondadoso obispo llamado San Nicolás, que viajaba por el mundo llevando esperanza y alegría a todos a los que encontraba. Durante uno de sus viajes, San Nicolás llegó a un hermoso lugar bañado por el sol y el mar, Alicante, un rincón lleno de luz, campos de naranjos y gente hospitalaria. Allí predicó su mensaje de bondad y generosidad, y la ciudad quedó tan encantada con él que lo adoptaron como su patrón. Con el paso del tiempo, la fama de San Nicolás se extendió mucho más allá de Alicante. En los Países Bajos, por ejemplo, comenzó a circular una leyenda muy especial. Según contaban, cada año, la noche del 5 de diciembre, San Nicolás zarpa desde el puerto de Alicante a bordo de un barco mágico. Este barco está repleto de mandarinas y naranjas de la huerta alicantina, además de deliciosas galletas y juguetes para los niños. ¡San Nicolás ya viene!, gritaban los niños holandeses al ver el barco llegar al puerto, cargado de regalos y dulces promesas. Para ellos, Alicante no era un lugar cualquiera, sino el hogar desde donde partía el generoso santo que hacía realidad sus sueños. Con el tiempo, esta historia cruzó fronteras, y poco a poco la figura de San Nicolás se transformó. Su ropa cambió y su trineo apareció. A medida que pasaron los siglos, el santo bondadoso se convirtió en Papá Noel. Oye, es que se respira, ¿no?, en el ambiente Navidad, esta época tan bella, una época en la que mucha gente se reúne en casas, cenas, comidas, también las empresas, los amigos, y es una época también en la que vuelve gente que nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Son esos reencuentros y encuentros navideños que nosotros hoy aquí, en este programa de La Explanada, también vamos a tener, porque
volvemos a abrir la puerta a un amigo que, bueno, pues que parece que el tiempo no haya pasado y que nunca se haya ido. El de CJ Navas, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, me hace muchísima ilusión de estar de nuevo aquí con vosotros. Y sigues siendo un fuera de serie. Muchas gracias, querido, hacemos lo que se puede, hacemos lo que se puede. Es una persona que habitualmente habla de series, que tiene un podcast propio, también hace charlas a lo largo y ancho de la comarca de Alacantí, de España y del mundo. Y bueno, pues vamos a recuperarlo a lo largo de esta temporada, lo vamos a hacer hoy para despedir el 2025 y lo recuperaremos en enero de 2026 para seguir dando guerra y hablando de lo que mejor sabe él hacer, de series. Pero además, hoy no lo vamos a hacer de una manera cualquiera, lo vamos a hacer haciendo un ranking de todas estas series que nos han acompañado en el 2025 y bueno, pues que para ti merecen ser vistas al menos. Pues sí, Carlos, al final es estas cosas que solemos hacer al final de año, de hacer todo el mundo las listas, una lista que 2 semanas antes dices, si no voy a tener series, y luego te plantas con 45 para hacer un top 10. Bueno, pues esto para eso están para comentarlas, para discutir, y yo creo fundamentalmente para reforzar cuando has oído hablar de una buena serie, bueno, pues si te la vuelven a recomendar que la puedas ver en estas fechas navideñas, y luego para descubrir esas pequeñas joyas, sobre todo cosas de principio de año que quizás en su momento no las pudiste ver porque el día a día todo nos come y que a lo mejor es un buen momento para recuperarlas. Y con tanta oferta que hay ahora, tenemos, me atrevería a decir, más de 10 plataformas, bueno, se hacen una producción casi que te abruma, ¿no? Que no sabes qué elegir, pues esto también les puede ayudar para elegir y hacerlo de manera adecuada si les interesa el tema. Vamos a arrancar, lo hacemos con Slow Horses. Slow Horses yo creo que tiene que estar en el top 10 por su consistencia. Al final es una serie de espías con muy mala leche, en la que la gente, como ocurre con los espías, fallecen sin ningún tipo de problema, temporada tras temporada, pero como te digo, por su consistencia, porque todos los años tenemos una temporada. De hecho, al terminar el año tuvimos 2, son adaptaciones de una colección de novelas de Mick Herron, tenemos un Gary Oldman que hace de un espía de la Guerra Fría llamado Jackson Lamb, venido a menos y que pastorea de alguna forma un lugar donde se recogen a esos slow horses, que es espías que han metido la pata y que en vez de despedirlos, bueno, pues en algún sitio tienen que tenerlos. Es una serie, como os digo, tremendamente inteligente, con mucha mala leche, tremendamente divertida y que temporada tras temporada llevan ya 5 y ya está grabada la 6ª, ya está renovada por una 7ª. Yo creo que nos ofrece 6 episodios de pura diversión todos los años, que yo creo que es una cosa que en la televisión actual yo valoro muchísimo, el que no sea solamente una miniserie, que todos disfrutamos de ella, sino que podamos hacerlo año tras año. Pues ahora que hablabas tú de la gente que vuelve, el que volvamos a reencontrarnos con los amigos que siempre te ponen esa sonrisa de, venga, volvemos a tener una aventura de toda nuestra gente querida. Y qué interesante que no lo cancelen, que esto también a día de hoy pasa, que te enganchas en una serie y de repente tu plataforma de confianza te anuncia que no van a continuar. Pues oye, Slow Horses, como dice CJ Navas, sigue ahí al pie del cañón con una 7ª temporada ya grabada, ¿has dicho? La 6ª está ya grabada, la 7ª está renovada. Ya en marcha. De hecho, una cosa que hace Slow Horses muy curiosa es que cuando acaba la temporada suele ponerte imágenes de la siguiente temporada porque ya están rodadas. Entonces ya tenemos, si veis el último episodio, que yo recomiendo, de la 5ª, tenéis ya un avance de cómo va a ser la 6ª. Ese caramelito que nos ponen en la boca. Vamos a continuar, vamos a hablar de misterio, del espionaje. Nos vamos a un thriller, pero no uno cualquiera, también es uno que mezcla muy bien el humor, la comedia, La Residencia, su nombre. Y que es el ejemplo de lo que decías tú de series que te cancelan y que te cabrean, porque creo que Netflix tenía aquí una gran serie, con una gran protagonista que era Uzo Aduba, haciendo una detective quirky, que dicen los americanos, es decir, con sus cositas. En este caso, ella le encantaba ver pájaros, y lo que ocurría era una muerte sorpresiva, no se sabía ese asesinato o qué ocurrió con ella, en plena Casa Blanca. La serie a partir de ahí es un clásico, quién lo ocurrió, qué es lo que había pasado, con flashback, con flash forward, con un montón de herramientas que hemos visto en un montón de series, pero tremendamente bien llevada en un entorno que todos conocemos por las series y la televisión y por el cine, como es la Casa Blanca, y que de verdad me fastidia muchísimo que se haya cancelado porque he disfrutado muchísimo con esta serie. Esa serie que, bueno, pues como decíamos antes, lo cancelan. Yo no quería decirlo, pero Netflix es muy amigo, ¿no? De hacer a veces esto, que cuando te enganchas a una serie que
para ellos no ha funcionado como debería, te la cancelan del día a la mañana. Ha ocurrido siempre, es cierto que yo creo que hubo un momento en el que Netflix, como renovaba absolutamente todo, yo creo que se nos ha quedado en esa conciencia de no, se lo renova. Ahora, por ejemplo, Apple TV es la que normalmente hace eso y ya ha empezado a cancelar series. Al final esto no deja de ser un negocio y evidentemente si los números no salen, ¿cómo son los números, Carlos? Ni tú ni yo lo sabemos, solamente ellos lo saben exactamente lo que hay detrás. Antes era más sencillo, si tenía audiencia no la cancelabas y si no tenías audiencia no iba. Ahora con la entrada de la publicidad en las plataformas cada vez se va a parecer más a eso, también es cierto, pero lo que os digo, es simplemente una serie que a mí disfruté muchísimo con ella, que me entretuvo muchísimo y que creo que tenían un gran personaje para poder hacer cada año, cada 2 años, un nuevo misterio que resolviese este personaje, esta detective que protagonizaba Uzoduba. ¿Cuánto duran los capítulos de La Residencia? Yo creo recordar que unos 40-50 minutos no era exageradamente largo, que es otro problema que suelen tener las series de Netflix, aunque no es el único pecador en este sentido. Tenemos series en las que nos vamos a la hora sin ningún tipo de problema. Aquí yo creo recordar que no eran tan largos, sí era bastante larga en cuanto a episodios. No recuerdo mal, eran 8 o 10 episodios, es una serie que se estrenó a principios de año y es cierto que bueno, pues, esa duración al final, bueno, lo vamos a tener ahora con Stranger Things dentro de nada, que el último episodio se nos va a ir a cerca de las 2 horas, que al final es una película, bueno, pues es algo del signo de los tiempos también, Carlos. Una despedida que lo merece, tenemos indudablemente. esas 2 horas que podríamos disfrutar, que por cierto, tengo que decirte una cosa, ahora que estoy viendo series antiguas que las temporadas tenían 20-25 capítulos, dices, una serie larga con una temporada de 8 capítulos y casi que me río, ¿no? Y si te vas a antes todavía a la época de Star Trek tenía 35 episodios, claro, que era lo que tenía en ese momento los 50, y aquí en España nos cabreábamos muchísimo porque las grandes series de los 90 y los 2000 duraban 70 minutos para tener las 2 horas del prime time en su momento y cada vez se está volviendo más ese formato, ¿no? Es una cosa, bueno, pues al final la tecnología manda y la audiencia vamos a ver lo que indudablemente. Vamos a seguir ahora con un título español que tampoco puede faltar en este ranking, además con un libro de Javier de Cercas que ha tenido adaptación, lo ha hecho Movistar Plus. Efectivamente, Anatomía de un instante, que además acaba de ganar el premio Forqué, el premio que dan las productoras españolas a mejor serie dramática, a mejor serie en general, porque los Forqué no distinguen entre drama y comedia. Es un muy buen año para las comedias españolas, pero yo quiero reivindicar, porque es el gran problema que tenemos, es que no hay series políticas en España. Hablamos de, pues ahora venimos a hablar de la Casa Blanca, hablamos de series de espías, tenemos todos en el imaginario colectivo series políticas americanas en mayor, o incluso inglesas también, lo que tenemos, o francesas, y en España siempre hemos tenido esa parte, nunca se dicen los nombres de los partidos políticos y simplemente por esa parte, con todos los problemas que tenga la adaptación, con una serie que se vendía que era sobre el 23F y realmente cuando la ves no es tanto sobre el 23F sino sobre los años desde la transición que llegan allí, con unas interpretaciones sencillamente mayúsculas, o sea, yo creo que está todo el mundo extremadamente bien. A mí me ha encantado. Y yo he disfrutado mucho con ella, con un ritmo de thriller, que es una cosa que Alberto Rodríguez lo hace perfectamente bien. Yo me quedé con muchas ganas el primer episodio de cuéntame más cosas, cuéntame esa televisión de Suárez en esos pasillos que vemos muy de Sorkin. Es una serie de 4 episodios, si no la habéis visto, yo creo que es la serie que más se ha comentado en los últimos meses, pero si no la habéis visto vale mucho la pena que estas navidades os pongáis con ellas. Y que mucha gente está rehuyendo de ella porque piensa que es simplemente bueno, pues el relato histórico que ya conocemos del 23F, pero tiene el ritmo casi de La Casa de Papel. Sí, sí, está muy bien hecha, Alberto, tampoco vamos a descubrirlo a día de hoy con éxitos como La Isla Mínima, como Grupo 7, y lo da desde el principio. O sea, tenemos ese ritmo de thriller de si no fuese porque es nuestra historia, es una serie de... Si fuese una serie de ficción, es una serie que nos gustaría muchísimo. Tiene todas las connotaciones, evidentemente, de que no deja de narrar con todas las cosas, como también lo hacía la novela de Cerca. Hay momentos en los que, bueno, pues tiene que haberlo lucubrado, pero salvando esa parte, yo creo que es una grandísima serie. Y en este top 10 se vuelve a colar una serie de espionaje, en este caso de Sky Showtime, hablamos de The Agency. Como ves, las series de espías y las thrillers es una cosa que me gusta mucho, Carlos, al final cada uno tiene sus creencias. The Agency es una adaptación de una serie francesa llamada aquí en España Oficina de Infiltrados. Es una historia de la CIA, pero está centrada en Londres y en Rusia. Lo que hay es una detención de lo que parece ser un agente de la CIA en territorio ruso y que va a ser gestionada por el equipo de Londres. A partir de ahí tenemos un elenco espectacular con Richard Gere, con Jeffrey Wright y sobre todo con Michael Fassbender, que es el protagonista de la serie, que es alguien que estaba en África, que lo sacan de allí, que tiene un enamoramiento, pero no sabe si era de verdad o era de mentira, lo que normalmente ocurre en todas las grandes novelas, películas y series de espía en la que nadie sabe exactamente lo que ocurre. Es una serie que se estrenó este año, se estrenó a finales del año pasado del 2024 en Estados Unidos, aquí llegó con Sky Showtime, que espero que tenga una segunda temporada porque nuevamente tiene, yo creo, todos los mimbres, una producción cuidadísima y una gran historia de espías que yo creo que ha pasado bastante desapercibida y como te decía, si nos sirve esta sección para poder que la gente se acerque a ella, yo creo que vale muchísimo la pena. Que por cierto, el siguiente título que vamos a traer
ya lo trajiste cuando hicimos el balance del año 2022 o 2023 y nos dijiste, esta serie hay que verla, y te mantienes firme en tus convicciones. Hablamos de Deber. Sí, es una serie que se ha caído de muchísimos top 10, una serie bueno, que arrasó con todos los premios en su primera y especialmente con su segunda temporada, una tercera temporada que fue recibida con menos calor por la crítica, pero que cuando es buena sigue siendo buenísima. Y sobre todo, Carlos, lo que te decía antes, esa sensación que yo creo que teníamos de críos de me pongo delante de la tele, porque entonces nos poníamos delante de la tele que estaba en el salón y me vuelvo a reunir con mis amigos, es lo que a mí me ocurre cuando vuelvo a ver The Bear. Tiene los momentos, o vuelve a ser, pues pierde la pátina de la novedad, pierde la pátina de ese tipo de sorpresa que podía tener las dos primeras temporadas, pero yo sigo defendiéndola muchísimo. Es una serie en su momento en mayúsculas, es la historia de un cocinero, pero a partir de ahí lo que tenemos son historias personales, las historias con la familia, tan problemáticas siempre con los amigos, con los compañeros de trabajo. 4 temporadas, tiene pinta de que acabará con su quinta temporada cuando la podemos ver este 2026, pero sigo recomendando siempre The Bear. Deber, que habrá que seguirla, está en Disney Plus para aquella gente que no lo sepa, que como decía, con la premisa de la cocina nos adentramos en historias humanas. Volvemos, bueno, vamos a hacer ese salto de Netflix a una plataforma que produce también mucho, que es Netflix. Creo que he dicho Netflix, de Disney a Netflix. Ahora sí, madre mía, es que estamos a jueves y casi ya con un pie en vacaciones. Hablemos de Departamento Q. Departamento Q es la nueva obra de Scott Frank, un guionista con un carrerón en Hollywood, el responsable de Logan, el responsable de Minority Report, que la volví a ver hace unas semanas, hace un porrón de tiempo y sigue manteniéndose muy bien, pero para Netflix fundamentalmente el guionista de Gambito de Dama, una de las grandes miniseries y de los grandes éxitos de la plataforma. Y aquí lo que hace es adaptar unas novelas nórdicas, él las traslada a Escocia, en la que tenemos un policía que después de algo que ocurre en el primer momento de la serie vuelve al trabajo y se encuentra con una gran conspiración. Un Matthew Good, al que podemos ver las imágenes, que es un actor que a mí me fascina, me encanta, me gusta absolutamente todo lo que hace, y es la primera cosa de Scott Frank que él dice que quiere seguir haciendo más temporadas, que nuevamente es una cosa que a mí me apetece muchísimo. Es para mí una de las grandes sorpresas de la temporada, de disfrutar con ella. El caso en sí de investigación quizás no es el mejor, pero sí que tiene un gran plantel de personajes, encabezado, como os decía, por Matthew Good, vale muchísimo la pena. Departamento Q o Dept Q, que es una cosa absolutamente terrorífica a poder pronunciar, está en Netflix y tendremos segunda temporada. Parece que la haya titulado el propio Alberto Núñez, fijo. Vamos a seguir y lo vamos a hacer con una serie que cuando estábamos comentando qué ranking podríamos hacer nosotros en la redacción, alguien dijo, ¿incluiríamos Pluribus? Pues CJ Navas lo ha hecho, ha incluido Pluribus. Hemos incluido Pluribus y es cierto que cuando estamos aquí tú y yo hablando nos queda todavía conocer el final de su primera temporada. Es una de las grandes apuestas de Apple, la vuelta del creador de Breaking Bad a las series. 2 temporadas le dio desde el principio la plataforma de la manzana, y lo que vemos es la historia de una persona que es de los últimos humanos que quedan en la Tierra. Es algo que conocemos en la primera media hora. Yo cuando vi el primer episodio dije, es una gran idea, volvemos a ver cómo su creador, que viene de Expediente X, tiene una gran historia de ciencia ficción, pero ¿cómo se va a mantener esto en una serie? Yo creía que era una premisa que te daba para un episodio. Pues no, él lo consigue hacer con una interpretación de Rhea Seehorn, a la que ya tuvimos en su momento en Better Call Saul, sencillamente maravillosa. Es una serie que yo creo va a estar en muchas de las nominaciones de los premios que vamos a tener ahora que empezamos con toda la carrera de los premios de cara al 2026, y sobre todo a ver cómo acaba la primera temporada. Yo creo que eso sí que la va a marcar el hecho de que esté en mayor o menor consideración de cómo termina esta temporada. Te preguntabas tú cuando veías el primer capítulo si iba a dar para tanto. Esto mismo nos preguntábamos nosotros cuando vimos anunciado que HBO iba a seguir adentrándose en el mundo de Stephen King y de, bueno, pues uno de los productos que ha funcionado también en los últimos años, como es la película de terror It, ahora convertida en serie. Efectivamente, y para mí esta es personalmente la mayor sorpresa que he tenido este año, Carlos. Yo el terror es de todos los géneros, si entramos el fantástico y la ciencia ficción, quizás lo que menos me ha traído siempre. Dame un buen thriller, como os he comentado, dame una buena historia de ciencia ficción, pero el terror me ha costado. Yo la primera película de It me gustó muchísimo, la segunda la defiendo, no me gustó tanto con la primera, pero me gustó muchísimo, y tengo que reconocer que me ha sorprendido muchísimo la nueva propuesta de los Muschietti, de los responsables de las películas, en lo que no deja de ser una precuela. Lo que hacemos es trasladarnos 27 años antes. Aquellos que no conocéis, sabéis que el payaso Pennywise e It viene cada 27 años, vuelve a revelarse en Derry, y lo que volvemos a tener es un grandísimo acierto de casting con los críos. Yo creo que es unas interpretaciones infantiles sencillamente espectaculares.
En momentos tremendamente tensos tenemos a Pennywise de vuelta en una serie que a mí me parece absolutamente redonda, de la que hay propuestas para hacer varias temporadas más, haciendo saltos en vez de hacia adelante, hacia detrás, yendo hacia atrás y contar el origen de ese mal que asola a Derry, que toma la forma del payaso Pennywise. Es de verdad para mí la gran sorpresa, hasta el punto de ponerla en el número 3 del ranking que estamos haciendo. It, bienvenidos a Derry, ya la tenéis disponible completa en HBO. Como decía CJ Navas, nos hemos adentrado en el top 3, vamos a por el top 2, que es otra de las series que también os recomiendo ya en su momento y que continúa cosechando además buenas críticas. Hablamos de Severance, conocida aquí en España como Separación. Efectivamente, y ese es uno de los problemas que tiene Separación, o que tuvo, y es tantísimo tiempo que pasa entre temporada y temporada, que es un mal endémico de todas las series. Separación cuenta la historia, o es una premisa de ciencia ficción nuevamente, de que podría, un procedimiento científico que te permite separar tu vida del trabajo de tu vida personal, y a partir de ahí se desencadena una historia con nuevamente un conjunto de personajes a los que le empiezas a coger cariño desde prácticamente el primer momento, con un montón de conspiraciones por detrás, una primera temporada que nos robó a todos el corazón, y una segunda temporada que se adentra en contar todo lo que hay detrás, cómo se ha llegado a ese procedimiento, qué ocurre en esa gran corporación que parece que lo maneja absolutamente todo. Yo disfruté muchísimo con ella. El problema es que tendremos que esperar bastante, al menos un añito más, para poder ver la tercera temporada. Nos tenemos que dar caña porque nos estamos quedando sin tiempo para más. En el top 1 de Pitt. De Pitt, porque es justo lo contrario. Una serie de 15 episodios, una serie médica, una serie que no trata de reinventar la rueda, pero una serie que te demuestra lo bien que se puede hacer la televisión cuando hay detrás gente que lo puede hacer. Parte del equipo de creativo en su momento de urgencias decide tomar nuevamente una historia médica en la que se va a contar en tiempo real durante toda una guardia médica en un departamento de urgencias. Ha sido una serie que ha cambiado el formato de hacer las series en Estados Unidos, volviendo a lo clásico de siempre, hasta el punto de que HBO ya ha encargado 2 series, un drama familiar y una serie de policías con el mismo tono, y la tenemos de vuelta. Ahora mismo, dentro del mes de enero, ya tenemos la segunda temporada de Pitt, por la sorpresa que es, y porque es una grandísima serie, es lo que más he disfrutado yo en este 2025. Y mención honorífica, otra de las series que cambió el rumbo, ¿no?, de la manera en la que se hacían las series en 2025, recuperando el plano secuencia. Hablamos de adolescencia. Efectivamente, y la tenemos en mención honorable porque yo creo que estará arriba, pero Carlos, me cuesta tantísimo entrar con esta serie. La temática es tan complicada y tan ardua para aquellos que lo he visto, pero es un exitazo. Y nos dejamos Stranger Things porque creo que necesitamos saber cómo acaba esta última temporada para saber si estará o no. Yo he disfrutado mucho con los episodios que hemos podido ver hasta ahora, pero a ver qué ocurre con el final, que lo tendremos, como sabéis, en Año Nuevo. Pues con esto nos vamos a quedar. CJ Navas, feliz año nuevo, feliz Navidad y gracias por recomendarnos buenas series para disfrutar de estas Navidades. Gracias, Carlos, como siempre. Y nosotros continuamos, seguimos, que no paramos y lo hacemos de la mano del arte, de las exposiciones. Alamar es su título, un ilicitano que llega al Palacio de la Diputación Provincial de Alicante para hacer las delicias de aquellos amantes del arte. Bajo el título Alamar, la Diputación de Alicante ha inaugurado la nueva exposición del artista ilicitano Francisco Rubio, una muestra que reúne 25 obras y que podrá visitarse en el Palacio Provincial hasta el 11 de enero. Es un honor poder contemplar estas 25 obras que salen desde tu talento, desde tu intimidad, desde esos atardeceres y amaneceres en Torrevieja, y con esa nueva disciplina que has innovado y que hoy pues se llena de color esta Diputación. Y además en unas fechas, cuando estuvimos hablando de las fechas, yo creo que son las fechas idóneas. Hace 3 días inauguramos el Belén y es uno de los belenes más visitados de toda la provincia de Alicante. Y va a conjugar perfectamente con esta exposición, y desde el 5 de diciembre, que es hoy, hasta el 11 de enero, pues van a poder pasar por aquí miles y miles de alicantinos, miles y miles de turistas que van a poder ver el talento que hay en la provincia de Alicante, porque la Diputación es para los alicantinos, para toda la provincia de Alicante, para los 141 municipios y sobre todo, como me dice Toni Pérez,
hay que estar con la cultura, hay que estar con nuestros artistas y hay que estar con todo aquel que puede transmitir esos sentimientos que tú hoy te estás transmitiendo, que hoy has transmitido con esa Alamar, con ese recuerdo a María Luisa, a tu mujer y a tus 2 hijos, para que todos podamos disfrutar. El artista asegura que cada pieza busca ser una invitación a sentir, y eso es precisamente lo que transmite esta selección. Alamar es mediterráneo, Alamar es nuestra cultura, la música, el color, pero Alamar sobre todo son las iniciales de mis hijos y de mi mujer. A ellos, más que a nadie, les agradezco el estar aquí y el haber llegado hasta aquí. Su obra, fruto de la experimentación constante, incorpora técnicas capaces incluso de resistir el agua del mar, un ejemplo de su exploración de nuevos materiales y de su interés por la durabilidad. En esta intento plasmar en cada lienzo. ¿Por qué? Porque para mí no es relevante, no me importa tanto la técnica, no me importa tanto el estilo. Si una obra te hace sentir algo que las palabras en este momento no pueden describir, entonces se entiende el verdadero propósito de esa obra. Cuando tú te quedas sin palabras o la interpretación que tú tienes no la puedes plasmar verbalmente, es cuando algo te motiva, algo genera una emoción en ti, ¿no? No importa si el trazo es más pulcro, la pincelada, tampoco si el color parece colocado de una forma aleatoria, No importa si una obra pertenece al realismo más detallado o a la abstracción más caótica. Si al contemplarla vosotros, o como me pasa a mí, algo en ti se remueve, si te obliga a cerrar los ojos un instante y absorber ese impacto, si te enfrenta a una emoción, algo que no sabes nombrar, entonces el arte cumple su propósito. Las palabras pueden contar historias, pero hay emociones que solo pueden sentirse. Momentos en que el lenguaje se vuelve insuficiente. Es ahí donde una pincelada, una textura, una sombra inesperada nos envuelve en un abrazo silencioso y nos recuerda que estamos vivos. Alamar ya está abierto al público, convirtiéndose en una de las propuestas culturales más destacadas de estas fechas en la provincia de Alicante. Y nuestra siguiente parada nos lleva al teatro, y no un teatro cualquiera, es un teatro musical que lleva décadas triunfando a lo largo de todo el mundo. Se ha adaptado en numerosas ocasiones, en numerosos idiomas, en diferentes países, y su adaptación cinematográfica le impulsó de nuevo al éxito. Hablamos de Mamma Mía, este viaje que vamos a hacer hoy a Grecia, la historia de Sophie, lo vamos a hacer de la mano de uno de sus protagonistas. Él es Víctor González. Muy buenas tardes, bienvenido a La Explanada. Buenas tardes, un placer acompañaros esta tarde. En una gira que os está llevando alrededor de toda España con esta producción, ¿cómo estáis llevando esta intensa tournée a lo largo de todo el territorio? Pues mira, es un placer que tiene muchas cosas positivas, que es eso, hacer todo este viaje y compartir esta fantástica función, y luego todo lo que conlleva viajes, maletas, distintos alojamientos, camas, pero sobre todo prima el placer de poder compartir con todo el mundo que a lo mejor no ha podido venir a vernos a Madrid, poder estar una semana como mínimo en cada plaza compartiendo teatro.
Desde que se estrenara en el 2004 en España no ha parado de triunfar Mamma Mía. Esto añade, imaginamos, responsabilidad porque es uno de esos teatros musicales de solera con muchísima tradición. Nacía en el West End, se ha interpretado en los grandes escenarios del mundo como en Broadway, ha sido llevado también a la gran pantalla. ¿Cómo es ponerse en el papel de los personajes de Mamma Mía? Bueno, como tú dices, es salir a interpretar un éxito, entonces hay un punto de responsabilidad, pero sabes que vas sobre seguro. O sea, es una historia que funciona con una música brutal, una imagen, bueno, ahí estáis poniendo fotos con una iluminación, un vestuario maravilloso que nos acompaña como actores y que nos da una tranquilidad de saber que vamos a hacer algo que funciona y que al público gusta. O sea, han sido 3 años en Madrid, en la Gran Vía, sabiendo que la gente sale encantada y sale feliz y que disfrutan, entonces tiene esas dos partes, ¿no? De estar a la altura, pero también saber que llevamos un material que funciona a nivel universal. Como dices tú, se estrenó en Inglaterra, pero ha funcionado en todos los países y la película es una de las más exitosas, o sea que vamos sobre seguro trabajando. Claro, y si hablamos de la película, tú interpretas el papel de Pierce Brosnan, no sé si lo he dicho bien, disculpen el público anglosajón. Sí, yo tampoco lo sé decir seguro. Pierce Brosnan, bueno, sí, él. Tú fíjate, o sea, imagínate yo cuando salgo pensando ese pedazo de actor y ese señor elegante. Sí, pues compartimos personaje. Yo hago de Harry, que es uno de los posibles 3 padres de Sophie, y en la película lo protagonizó él, lo interpretó él. Qué interesante para aquella gente, bueno, pues que ha vivido desconectada de la realidad y del mundo en estos últimos 20-30 años, que es difícil, pero oye, pues alguien habrá. Vamos a acercarle, si te parece, a la historia de Sophie y toda esta realidad que se le crea en un momento. Leyendo el diario de su madre, descubre que hay 3 posibles padres. Entonces arranca aquí una carrera a fondo para conocer quién es su progenitor antes de la boda. Con todo esto, ¿cómo le explicarías tú qué es Mamma Mía a la gente? Bueno, está súper bien explicado en este resumen, pero pues es una comedia frenética y divertida que cuenta la historia de la relación de una madre y una hija, de una madre soltera. Entonces la hija decide casarse y decide que quiere cerrar ese círculo. Ella no conoce a su padre, no sabe quién es y necesita sentirse acompañada por esa pieza que es la que falta en su vida. Entonces, como tú has dicho, lee en el diario, escribe unas cartas, invita a esos posibles padres y todo lo que el público se pueda imaginar que pasa en esos 3 días previos a la boda, 2 o 3 días, ocurre. Pues imagínate, ya la historia es curiosa, pues imagínate todo lo que puede pasar hasta que llega ese momento de la boda, que es el final de la función. Claro, nos vas a permitir y que hagamos este símil, porque en Alicante estamos contando los últimos días de la capitalidad gastronómica española que ostentamos a lo largo de este 2025, así que nos viene siempre a la cabeza pues comparativas gastronómicas. Tenemos una buena trama, un buen menú que marida a la perfección con buenas canciones. Musical de ABBA, canciones como Chiquitita, Dancing Queen, Mamma Mía, que se interpretan en el escenario y que combinan con todo esto que nos has relatado, con lo cual es sinónimo de éxito. Pues es que, a ver, imagínate vosotros que sois expertos en arroz y en millones de otras cosas, ¿no? Pero todo el mundo piensa en vuestra tierra y piensa en el arroz. Pues unos buenos ingredientes con una buena mano que lo cocine, solo puede salir un buen plato. Entonces yo creo que aunque suene mal, nosotros servimos un buen menú, porque hay muy buenos ingredientes, sobre todo materia prima buena. Y además son canciones que la mayoría del público que asiste se conoce. Desde el escenario se escucha tararear y cantar estos grandes éxitos, estos grandes hits.
Sí, y sobre todo, si tienes la posibilidad un poco de estar mirando hacia el público, ves movimiento, ves que la gente quiere bailar ya desde el principio, nos acompañan con palmas. Una vez nos preguntaron en una entrevista, ¿cuándo fue la primera vez que escuchasteis una canción de ABBA? Y en realidad, yo no sé el momento, creo que es una música que te acompaña como toda la vida, no sabes cuándo fue la primera vez, porque es como eterna, ¿no? Pues desde tu infancia que has podido oír alguna de las canciones, juventud porque las siguen poniendo en las discotecas para que la gente baile. Entonces, claro, imagínate, claro que la gente responde a esa música porque es imposible no moverte con el Dancing Queen o con el Waterloo o con canciones que es que la llevamos en el ADN, no podemos evitar reaccionar a esa música. Esa música y este musical que hará parada en Alicante dentro aproximadamente de un mes, el próximo 22 de enero, estará aquí 3 semanas hasta el próximo 8 de febrero, una de las paradas para nosotros más esperadas, tenemos que decirte, Víctor, porque tenemos muchas ganas de teneros con nosotros. Aparte, yo que he ido varias veces ya a Alicante a trabajar, siempre es un público muy entregado, o sea que estamos deseando aterrizar allí y compartir con vosotros, pues no sé, nuestra parte de nuestro trabajo y poder disfrutar junto al público alicantino. Yo no sé, se me ha ocurrido a mí así de repente, claro, ahora que estamos a las puertas de la Navidad, también regalar cultura podría ser una opción, ¿no? Que la gente se embarque en este musical. Si yo os enseñara mi lista para los Reyes Magos, hay mucha entrada de teatro, mucho disco, música, libros, me parece que es un regalazo. Y sobre todo porque uno... En esta época de locura que vivimos, ¿no? En esta sociedad, de repente parar casi 3 horas sentado en un patio de butacas y compartir con la persona que te regale esa entrada, a mí me parece muy especial, ¿no? Compartir con la realidad, parar un momento el ritmo frenético de esta sociedad, dejar de mirar una pantalla por fin, y a mí me parece un regalo precioso, desde luego. Y si puede ser unas entradas para Mamma Mía, mejor que mejor. Encima lo hacemos con voces en directos, con una producción totalmente renovada. ¿Es posible renovar un éxito como Mamma Mía, darle una vuelta a un musical que, como hemos dicho a lo largo de toda la entrevista, se ha representado millones de veces? Pues mira, seguramente haya sido un trabajo arduo y difícil, pero los creativos que han hecho esta versión lo han conseguido. Han refrescado algo que ya estaba bien. La gente que ha diseñado el vestuario, la escenografía, el coreógrafo, le han dado una vuelta a algo que ya estaba bien. Y sí, yo creo que habría que animar a la gente a revisitar títulos ya conocidos y darle una vuelta, porque no somos los mismos nosotros de cuando se estrenó Mamma Mía a ahora en el 2025, casi 2026. Entonces se puede revisitar clásicos como puede ser Mamma Mía, que se ha convertido en un clásico y en un éxito, y se puede hacer bien, sí. En este caso son 27 los actuantes que se suben encima del escenario en una puesta en escena muy ambiciosa. Pasáis por teatros como Alicante, que no está acostumbrado, por ejemplo, pues por el dinamismo, ¿no? Que tiene la programación, tener un título durante 3 semanas, y aún así podemos augurar un gran éxito y que se va a llenar en cada función. Aún así también, como decíamos antes, es toda una responsabilidad. Sí, a ver, yo creo que en otras ciudades quizá un poco más grandes estamos más acostumbrados a permanecer pues 1 mes, 2 meses, pero creo que es un título que es capaz de hacer eso, que es capaz de atraer al público para estar 3 semanas en Alicante. Yo animo a que vengan a vernos, pero es verdad que por ahora en todas las plazas en las que estamos
Todas las funciones están llenas, tenemos una acogida estupenda por el público y estoy seguro que en Alicante va a ser así, pero es verdad que la programación suele ser más corta. Yo las veces que he ido al teatro en Alicante siempre he estado menos tiempo, pero el día 8 de febrero nos vemos y hablamos de cuál ha sido el resultado, pero vamos, yo auguro también que va a ser un éxito como en otras ciudades. Víctor, lo vamos a celebrar seguramente con un arroz y con un vino, porque seguro ¡Qué rico! Es todo un éxito. Pues si te parece bien, por si a alguien no le ha quedado claro, vamos a convencerles a aquellas personas que nos están viendo hoy aquí. ¿Qué tiene Mamma Mía? Que tiene que ir todo el mundo a verla. ¿Por qué tienen que salir de sus casas ahora que hace frío y cobijarse en el calor de la cultura y el teatro? Mira, el teatro siempre es un lugar cálido, tanto a nivel de temperatura como a nivel emocional. Un sitio en el que se comparte un momento tan especial como puede ser una función. Nosotros ofrecemos una función con una historia preciosa, unos números de danza brutales, música en directo, voces en directo, con unos temazos de ABBA que es imposible quedarse en la butaca quietos. Entonces, si quieres pasar un buen rato, tráete a tu gente y ven a vernos a Mamma Mía en Alicante y seguro que no te vamos a defraudar. Bueno, nos has convencido. Yo por mí sí quiero. Que esto también se podría decir en Mamma Mía, que ya saben, va en torno a una boda. Muchísimas gracias, Totalmente. Víctor, por estar esta tarde con nosotros y por acercarnos este exitazo que pasa por Alicante. Repetimos, del 22 de enero al 8 de febrero, esperemos con el mayor de los éxitos y con el cartel de completo cuando vendáis todas esas entradas. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Saludos. Y nosotros continuamos. Bueno, pues qué tarde se nos ha quedado. Por favor, compañeros, ¿podemos subir un poquito la música, un poquito ese Dancing Queen que lo estábamos escuchando de fondo? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Así da gusto venir a trabajar, así da gusto seguir este mes de diciembre y hablar de lo siguiente, que seguramente, bueno, pues no es un tema tan amable, no es un tema tan agradable, pero aquí también lo tenemos que traer en la explanada. Hablamos del bolsillo, de lo que nos afecta, sobre todo, bueno, pues en previsión a esa cuesta de enero. Estamos empezando a crear ese gasto navideño. Cada vez es mayor en España. Nosotros hemos salido a la calle empeñados en ¿qué? En conocer cuánto gastan de media los alicantinos para afrontar esta época navideña. Streets and the city is quiet. I should be asleep by the heat of the fire, but I'm on my way out, and I'm gonna stay out. A ver, no lo he calculado, pero sí 800 mínimo seguro, entre regalos, compras, celebraciones de... Pues claro, sí, 800 mínimo, y más con la subida de los precios este año, todos los años, ¿no? Sí, yo creo que más de 800. Yo no creo que llegue porque la decoración uso la de otros años, puedo cambiar alguna cosita y su único la Nochebuena, pero no me voy a gastar 800 euros, no lo creo. Pues según la cantidad de familia que sea, ¿no? Yo solo tengo 2 hijos, si son 14 o 15, la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, puede ser. Los precios son una barbaridad lo que están subiendo, es una exageración. Van a haber muchos problemas para estas navidades porque hay gente que no va a llegar. Porque los sueldos son los que no son y la inflación o los precios van para otro sitio. Y como todo esto es un tema político, los políticos se lo tienen que arreglar, pero lo primero que hacen los políticos es arreglarse su vida y al pueblo que lo dejen tranquilo. Pues, por ejemplo, mis padres el año pasado sé que se gastaron 120, 130 y hace 2 años se gastaron pues, a lo mejor 80, 90. Y más o menos es lo mismo regalo, pero a lo mejor una cosita más, una menos. Pero sí te das cuenta de que poco a poco el precio ha cambiado un poco. Pues te digo yo que sí que llega a los 800 euros seguro. Porque en decoración yo ya llevo gastado, pues yo creo que 300 o 400. Entre regalos va a ser otro tanto de lo mismo más o menos. Y luego cena, pues súmale que todo está muy caro. Así que yo creo que sí que lo que se dice es real.
Bueno, ahí lo veíamos, ese gasto tan importante que hacen los alicantinos, ese desembolso navideño, así que humilde consejo, ahorren en todo lo que puedan, eso sí. Este consejo también apúntenselo muy bien, en comercio local hay que gastar mucho, aquí aportando y barriendo para casa. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con las mejores imágenes de este musical que ha ocupado este tramo final del programa, porque nos hemos quedado con ganas de más, nos hemos quedado con ganas de seguir poniéndoles la miel en los labios y seguir moviendo las caderas. Así que, señoras y señores, descansen, cuídense sobre todo. Y esto, háganos mucho caso, pasen muy buenas Navidades. Desde aquí volvemos el próximo 12 de enero con más Explanada. Mejor lo tenemos complicado, pero por ahora seguiremos bailando. Hasta la vista, descansen.